Jesucristo para enseñar verdades espirituales profundas del reino de Dios, de manera que el oyente entienda, reflexione y tome una decisión. El significado de la palabra parábola viene del griego parabolé, que significa poner algo al lado de otra cosa para hacer una comparación. Jesús tomaba una realidad conocida, una casa, un sembrador, una semilla, etcétera, y la colocaba junto a una verdad espiritual que obviamente no se podía ver, para que el oyente pudiera comprenderla y aplicarla. ¿Sí? Vamos a ir unos versículos rápidamente. En Mateo capítulo 13, versículo 34. Mateo 13, 34. Dice la palabra de Dios, Mateo 13, 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Jesús usó parábolas con varios propósitos claros. Uno de ellos es revelar la verdad a los humildes. ¿Sí? Revelar la verdad a los humildes. Aquí mismo en Mateo capítulo 13, versículo 11, el Señor Jesucristo respondiendo les dijo, porque a vosotros, versículo 10, entonces acercando los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quiénes son ellos? Principalmente los fariseos, escribas, saduceos, la gente religiosa de ese momento que buscaba nada más como contradecir al Señor Jesucristo, y toda gente que se acercaba para enseñar, para escuchar las enseñanzas del Señor Jesucristo, pero no con el propósito de aprender y de aplicar a su vida, sino más bien ir por curiosidad o ver en qué sorprendían al Señor Jesucristo para poderle atacar, para poderlo acusar, y menos con el propósito de ir reconociendo la necesidad que se tenía de escuchar la palabra de Dios para que fuera un beneficio para sus vidas. Por eso les hablaba por parábolas, porque el que realmente tuviera interés genuino de querer escuchar el consejo de Dios para beneficio de su vida, iba a hacer el esfuerzo, ¿sí? Iba a hacer el trabajo mental, esa preparación espiritual del corazón para poder entender lo que el Señor Jesucristo quería decir con esa figura, con esa parábola. Los que no tenían interés real en escuchar la palabra de Dios para su beneficio espiritual, simplemente iban a decir al escuchar esa parábola, pues quién sabe qué querrá decir eso, ¿sí? No le entiendo nada, mejor me voy. Pero los que sí realmente reconocían y querían tener ese beneficio de escuchar la verdad de Dios, se iban a quedar pensando y dándole vueltas a ese asunto hasta sacarle todo el jugo y todo el beneficio para su vida. De esa manera el Señor Jesucristo aventaba el mensaje de la palabra de Dios, las verdades, para que llegaran a aquellos corazones que realmente estaban preparados para recibir su palabra. Y recuerden una de las parábolas, la parábola del sembrador,
que ilustra muy bien el propósito que el Señor Jesucristo tenía al decir las parábolas, donde hay tierra preparada, hay tierra que no tanto, en fin. Así es como Él se proponía decir estas parábolas. Así que no era para toda la gente, era para aquellos que realmente buscaban a Cristo con el interés verdadero y no con otros intereses. Revelar la verdad a los humildes. Número 2, ocultar la verdad a los corazones endurecidos. Aquí mismo en Mateo, capítulo 13, ahí donde estamos, no nos hemos movido todavía de ahí. Mateo 13, versículo 13 al 15 dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y viréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pasa lo mismo, hermano, cuando venimos a la iglesia. Hay gente que viene, si viene con un sincero deseo de buscar a Dios, lo va a encontrar en el mensaje de la palabra de Dios. Pero si viene pues porque le invitaron y pues nada más por compromiso, por quedar bien con la persona, pero realmente está sentado ahí en esa banca, pero sus pensamientos están en otro lugar, ¿qué va a aprovechar del mensaje de la palabra de Dios? Nada. ¿Qué va a salir diciendo de aquí? No le entendí nada lo que dijo el pastor. Deberían de cambiar de pastor porque no se le entiende nada de lo que dicen. Más sin embargo, aquel corazón contrito y humillado y que busca de verdad a Dios, sí que va a captar el mensaje que Dios le está aventando ahí a su mente, a su corazón. No porque, y esto era, hermano, lo que estamos leyendo aquí, que está diciendo el Señor Jesucristo, no era porque Dios no quería salvar, sino porque muchos oyen sin querer obedecer. Y lo mismo va a ser contigo y conmigo ya en el ámbito cristiano. El aprovechar cada mensaje, cada predicación, domingo en la mañana, cada escuela dominical, aprovechar cada estudio bíblico de los miércoles, va a depender de lo preparado que vengas en tu corazón. Así que no es tanto echarle la culpa al pastor, que si habla bien o no habla bien, que si explica bien o no explica bien. Comprender una parábola era difícil, no era cosa sencilla. Y ustedes lo van a ver, el esfuerzo que le vamos a meter de mi parte para poder explicar esa parábola y de parte de ustedes para poderla entender. No es cosa sencilla, no cualquiera. Se necesita una gran preparación del corazón, de la mente, de la dependencia del Espíritu Santo en nosotros para poder entender el mensaje que Dios nos quiere comunicar a través de estas parábolas. Número 3, llamar a una decisión personal. Las parábolas no solo informan, las parábolas confrontan. ¿Sí? Las parábolas confrontan. Y mire, imagínense la gran preparación que tú y yo, hermanos, debemos tener para sacarle provecho a estas parábolas, porque si hay algo que no nos gusta en este mundo, en esta vida, es que nos confronten. ¿Sí? Que nos digan nuestras verdades,
y las parábolas confrontan. Aún así, se necesita todavía más preparación del corazón, porque al estar escuchando la predicación de cada una de estas parábolas del Señor Jesucristo, usted se va a sentir confrontado. Y eso a nadie le gusta. Solamente a menos que vengamos preparados para ello. En Lucas capítulo 8, versículo 18, Lucas 8, 18, dice: mirad pues, palabra del Señor Jesucristo, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo al que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Pero mire, nada más vea esta partecita de esto que dijo el Señor Jesucristo. Mirad pues cómo oís, ¿sí? ¿Cómo hoy estamos escuchando? ¿Sí? ¿En qué actitud venimos a escuchar la palabra de Dios? ¿Con qué actitud? ¿Cómo estamos nosotros escuchando el mensaje de la palabra de Dios? De eso va a depender mucho el provecho que le podamos sacar para nuestra vida de la predicación, del mensaje, del estudio, de lo que se dé. Depende mucho de con qué actitud estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Cuáles son las características de una parábola? Usa un lenguaje simple, presenta una verdad central, exige una respuesta de parte del oyente, no es alegoría completa, es decir, no todo simboliza algo, y no debemos de tomar la parábola en su totalidad para hacer que represente algo, cuando en realidad no es el propósito del Señor. Hay una regla de oro que se le dice una regla de oro para la interpretación, la enseñanza de las parábolas. Tenemos que buscar en cada parábola la enseñanza principal y no forzar significados que realmente no tiene la parábola. ¿Sí? Como si hubiera algo oculto ahí que tuviéramos que descubrir. No hay tal cosa. La enseñanza es sencilla, directa, y se ve a simple vista. No tenemos que forzar nada. En comparación, las parábolas y el reino de Dios, que es el tema de la primera serie de parábolas que le voy a compartir en los primeros 3 meses, enero, febrero y marzo, la mayoría de las parábolas comienzan o apuntan a esta verdad. El reino de Dios es semejante a, y usted lo va a notar mucho, que se repite esta expresión del Señor Jesucristo. El reino de Dios es semejante a. Jesús enseña cómo entra una persona al reino, cómo vive un ciudadano del reino, cómo crece el reino, cómo termina el reino. Obviamente refiriéndonos al reino de Dios, que tú y yo como cristianos pertenecemos ya al reino de Dios, al habernos convertido al Señor Jesucristo. Marcos capítulo 4, versículo 11. Marcos capítulo 4, versículo 11. Dice, Marcos 4, 11, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Bueno, ya explicaba esa parte. El Señor Jesucristo conocía los corazones endurecidos. ¿Sí? Hay una expresión semejante, que no hay que darle las perlas a ¿quiénes? A los cerdos, no a los puercos.
y es una expresión bastante fuerte también, pero se refería al Señor Jesucristo a eso precisamente, que había gente infiltrada entre la gente que lo seguía para ver en qué lo sorprendían para llevarlo preso, ¿no? Para atacarlo. ¿Cuál va a ser la aplicación para la iglesia en este año 2026? Pues al estudiar una parábola cada domingo, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué enseña sobre Dios? ¿Qué revela sobre el corazón humano? ¿Qué decisión debo tomar al escuchar esa parábola? ¿Cómo debo vivir como ciudadano perteneciente al reino de Dios? ¿Cómo debemos de vivir como cristianos, como hijos de Dios? ¿Sí? En Lucas capítulo 10, versículos 23 y 24, dice lo siguiente. Lucas capítulo 10, versículos 23 y 24. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Refiriéndose el Señor Jesucristo a Él mismo. Y no aprovechando toda la gente su presencia realmente, llevándole al Señor Jesucristo a tener que hablar, enseñar públicamente en parábolas, para aquellos corazones que tenían el terreno de su corazón preparado, realmente pudieran recibir el mensaje y aprovecharlo. Y aquellos que realmente buscaban a Cristo con otros intereses equivocados, pues simplemente quedarse en blanco, diciendo, pues ¿qué querrá decir eso? No le entendemos. Ahora sí que ni manera de acusarlo, de sorprenderlo en alguna de esas palabras, pues porque no entendían nada, ¿no? Entonces, vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo habló en parábolas, y el mensaje de esas parábolas era dedicado específicamente para sus discípulos, para aquellos que realmente eran sus discípulos. Hablando en términos de hoy en día, pues para el pueblo cristiano, para los verdaderos hijos de Dios, porque somos los que realmente vamos a aprovechar la enseñanza de esas parábolas. Así que las parábolas no fueron contadas solo para ser entendidas, sino para ser vividas. El que oye y obedece edifica su vida sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y esta última frase que mencioné me lleva a la primera parábola, la parábola de los dos cimientos. Y vamos a ir aquí a la Biblia, a Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7 y versículo 24. Mateo 7, 24, sígame ahí con su vista. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ponga el dedo ahí, hermano, no pierda ese pasaje, pero vamos a ir a Lucas capítulo 6, donde también Cristo habla de lo mismo, de la misma parábola. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. No pierda el pasaje de Mateo 7. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49, dice:
¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sobre la arena, dice en Mateo, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, el inicio de un nuevo año siempre trae expectativas. Algunos comienzan con esperanzas, otros con temor, otros, como ya lo he dicho antes, con cansancio espiritual. Cambiamos de año, pero no siempre cambiamos de fundamentos. Y esta parábola habla de fundamentos, de cimientos. Jesús concluye el Sermón del Monte con esta parábola sencilla, pero profundamente confrontadora. Nos va a confrontar. No habla de doctrinas complicadas ni de misterios del cielo, sino de algo cotidiano, algo que vemos en la vida diaria, la construcción de la casa. Porque antes de hablar del reino que viene, Jesús nos enseña cómo debe vivirse el reino de Dios aquí y ahora, en este mundo en el que estamos viviendo. Hace algunos años, en una ciudad moderna de Estados Unidos, se construyó un fraccionamiento completo en un tiempo récord. Casas bonitas, fachadas atractivas, precios accesibles, todo parecía perfecto hasta que llegaron las lluvias intensas. En pocas semanas comenzaron a aparecer grietas, puertas que no cerraban, pisos hundidos. La investigación reveló algo alarmante. Se habían ahorrado dinero en relación a los cimientos de las casas. La construcción era rápida, pero el fundamento, los cimientos eran superficiales. Hermanos, muchas vidas cristianas se parecen a esas casas. Mucho exterior, pero poca profundidad. Y repito esta frase, mucho exterior, pero poca profundidad en nuestras vidas. Este mensaje no es para señalar a otros, sino más bien para que cada uno de nosotros nos examinemos delante de Dios. ¿Cómo está la casa de nuestra vida? En base a lo que dice esta parábola. Vemos en esta parábola, primeramente, dos oyentes de la